Vamos hechos. Una llamada de, bueno, vamos 6 minutos apenas, pero ajá. Listo. Bueno, muy buenas tardes. A continuación, vamos a realizar una exposición sobre el texto de Una habitación propia de Virginia Woolf. Esta exposición se va a dividir en 4 partes. El contexto de la obra, las tesis principales que vamos a abordar cada uno para realizar una problematización sobre el contexto de la obra y un debate sacando un contexto, bueno, importante de la misma obra. Y en cuarta posición estarán los argumentos finales o las conclusiones que tenemos que elaborar. A continuación, mi compañera Andrea les va a explicar el contexto de la obra. Una habitación propia, obra de Virginia Woolf, la cual es fundamental para el feminismo contemporáneo y la crítica literaria, y es fundada desde la cuestión sobre la capacidad creativa femenina, imaginando una hermana ficticia de Shakespeare. Woolf presenta su tesis de forma concisa respecto al problema sobre la condición femenina en cuanto a la creación artística creativa. A continuación, mi compañero Sebas les va a hablar de las tesis. Bueno, las tesis principales de texto de Una habitación propia de Virginia Woolf son 2. La primera, una habitación propia, y la segunda es la independencia económica que retrata la autora en el texto. Recordemos que para Virginia es indispensable tener pues una habitación propia y 500 libras al mes para poder realizar un trabajo creativo eh, y literario de las mujeres. Cabe aclarar que también estas 2 tesis no van separadas, sino van en conjunto. Es decir, el espacio material no puede servir sin el espacio creativo y sin esta independencia económica y libertad que se puede dar para realizar arte de las mujeres. A continuación, mi compañero Juan Manuel les va a explicar eh, su tesis para poder problematizar a partir de lo que ya hemos dicho. Ok, gracias, Sebas. Bueno, no se le puede quitar el crédito a una habitación propia de ser una obra revolucionaria y espontánea para la época victoriana. Sin embargo, a pesar del estilo poético y el llamado a la independencia que transmite, es fácil hablar desde una posición de privilegio en la sociedad desde la cual escribe su autora. En el texto, Virginia plantea que la condición para el florecimiento de la creatividad está sujeta a la independencia individual y económica, como introduce en su tesis a partir de las 500 libras y la habitación propia. Esto puede presentar un problema que merece ser considerado, que radica en que al poner énfasis en la necesidad de independencia exclusiva, podría sugerir que la capacidad creativa femenina es un privilegio solo accesible para mujeres de ciertas clases sociales. A continuación, Sebas les va a presentar su tesis. Listo. Bueno, mi tesis radica en la problemática de la historicidad de las mujeres pues, a través de la historia. Esto quiere decir que, bueno, a partir del texto de Joanna Ross, se puede implementar esto con el capítulo de la negación de la autoría. Es decir, que el hombre no puede, digamos, por así decirlo, no tiene en cuenta a la mujer a la hora de que ellas realicen un texto o que realicen, digamos, contenido literario exclusivamente. A través de la historia se ha dado este problema eh, a partir del siglo V, que es donde más adelante yo voy a tratar más a profundidad de este problema, con el ejemplo que Virginia pone sobre el ejemplo de Judith Shakespeare, y lo voy a trastocar con Lisístrata, una comedia de Aristófanes. A continuación, mi compañera Andrea va a explicar su tesis para seguir la problematización. Mi tesis es sobre la invisibilización.
Virginia Woolf nos plantea que para que una mujer pueda escribir necesita dos condiciones materiales básicas, la independencia económica y un espacio propio. Ella habla desde una posición de clase alta, se centra en su experiencia como mujer blanca inglesa, por lo cual no reconoce la opresión particular que sufrían las mujeres de otras clases sociales o de otras razas. Dichas mujeres ni siquiera entraban en la categoría de posibles escritoras. Por esto, su propuesta desde la libertad económica es inalcanzable para la mayoría de mujeres de clase baja, ya que la mayoría nunca pudieron aspirar a ese espacio. A continuación, mi compañero Juan les va a hablar sobre el otro punto. Bueno, ahora vamos a fundamentar nuestras tesis desde los textos em, que tratamos en clases y Sebas va a tratarlo desde Lisístrata. Entonces, siguiendo el texto de Johanna Rus, ¿Cómo acabar con la escritura de las mujeres?, podemos detallar que la falta de una habitación propia y de dinero no son las únicas barreras a las que se enfrenta una mujer desde la creación artística, pues se deben también tener en cuenta las prohibiciones formales, que no formales, que vienen desde la sociedad, como el comportamiento y el comportamiento genérico que impone, como el aislamiento social y el rechazo a la comunidad literaria. Woolf no toma en cuenta la variabilidad dentro del espacio de publicación y discusión literaria, siendo que a muchas escritoras que aún, incluso teniendo cierta independencia económica, les resultaría imposible la prosperidad de su genio si su trabajo es tomado como un caso fortuito o un pasatiempo menor. Bueno, mi tesis formalmente, como ya lo había explicado, la voy a tratar desde la comedia de Aristófanes, que es Lisístrata. Es decir, que a través de la historia no solo se ha impuesto o no solo se ha invisibilizado también a las mujeres desde el ámbito literario, sino también desde el ámbito político y social, como también el cultural. La, la obra o la historia de Lisístrata nos cuenta sobre una revolución de las mujeres en Grecia que pues todas se pusieron de acuerdo para realizar para que la guerra en la polis parara. Y es algo curioso porque esta revolución se dio de piernas cruzadas, es decir, que los hombres al no poder tener sexo con sus mujeres, entonces se ven obligados a despojarse de la guerra y al mismo tiempo las mujeres con esto consiguen tener un voto o bueno, una palabra para poder que ellas mismas accedan libremente a la vida pública o política y poder dar sus propias opiniones. Entonces, el caso de Judith Shakespeare en el texto de La habitación propia se nos relata que ella quería escribir inspirada por su hermano William Shakespeare, pero no lo pudo realizar porque en la época donde se acentúa toda esta historia, pues las mujeres no tenían libertad ni creativa ni libertad de espacio porque ya estaban, digamos, destinadas a solo servir en el hogar, a estar casadas con un hombre ni siquiera por amor, sino muchísimas veces por interés. Entonces, este es un problema que hay que tener en cuenta porque pues, se tiene que romper esa barrera y esa estigmatización que plantea Virginia Woolf en el texto. Y listo, pues esa es mi tesis, a grosso modo. A continuación, mi compañera Andrea les va a explicar sobre la tesis de ella centrada en el texto de Joanna Ross. Bueno, Johanna Ross nos señala que la estrategia más efectiva para acabar con la escritura de las mujeres es la simple invisibilización, ya que las obras no son censuradas o prohibidas, sino que simplemente son ignoradas, no reseñadas, no incluidas en los cánones literarios, y por esto son olvidadas. Johanna nos describe que incluso en su época muchas obras de mujeres, a pesar de haber sido populares en su momento, simplemente desaparecen en la memoria colectiva.
Dicha crítica apunta directamente a la falla en la tesis de Virginia Woolf, ya que no solo basta con crear una obra en un espacio privado, el reconocimiento y la permanencia en el tiempo también dependen de la aceptación de un sistema que históricamente prefiere el silencio. Mm, Bueno, y creo que aquí los tres tenemos un punto en común desde la crítica a Virginia, y es que la obra presenta cierto grado de elitismo. Y si nos ponemos a pensar en la tesis de Virginia, pues es que ni siquiera hoy en día eh, es posible, aún con los lujos que existen hoy en día, no es posible con solo tener una habitación que el potencial creativo de una mujer pueda ser explotado, ¿no? Pues yo escribí para lograr dentro de la literatura harían falta quizás un poco más de 500 libras al año, cosa que incluso en la actualidad presenta una complejidad más allá del pudor creativo e individual. No sé qué quieran decir mis compañeros al respecto de la crítica. Bueno, yo pienso que más allá de que tú sí necesitas un espacio propio y necesitas plata para escribir, igual ella hablaba desde el punto de la clase alta que tenía, porque es que si nos vamos a las mujeres de clase baja, para ellas, primero que todo, para poder escribir necesitaban educación, porque si no se educaban, pues no iban a saber escribir o leer. Siento que hoy en día, para uno poder escribir, necesita muchísimas más cosas, o sea, necesita tiempo, vuelvo y digo, necesita educación, y pues creo que ya. Sebas, ¿quieres decir Sí, algo? sí, digamos, complementando lo que dice mi compañera Andrea, si tenemos en la educación, yo creo que es realmente importante, digamos, ese punto de la educación porque es una inflexión para poder realizar, digamos, procesos creativos de una manera más eficiente en las mujeres y en el ámbito literario. Es bien cierto que no todos tienen la misma condición para poder llegar a tener y a acceder a una educación propia, digamos. Entonces, yo creo que ese es un tema que hay que coger con pinzas porque, porque la educación no es accesible para todo el mundo y no porque por falta de ganas, sino por falta de dinero. Entonces, ese dinero y esa desigualdad económica y social pues hace que afecte los procesos creativos para las mujeres desde siempre. O sea, antes también el tema, digamos, de la religión también estaba muy, muy por encima, pues porque en la Edad Media, digamos, lo que era primordial era el orden eclesiástico, ¿no? Digamos, eso se fue cambiando a través del tiempo, pero sin embargo se ven como esos retazos de la historia, y no nos hemos podido desligar de esos retazos porque pues tenemos el peso de esa historia occidental. Eh, Vean que, Es digo, exacto, ¿no? Y bueno, gente, bueno, gracias. No, y además creo que también hay un punto a tratar, y es que el texto es en esencia individual, ¿sí? Y el problema pues no se arregla mujer a mujer, sino mujer con mujer, si me hago entender. Es decir, eh, creo que el texto falla mucho en ser muy poco fiel a la causa feminista. como que falla en el tema que le falta ser más empática, porque es que siento que ella piensa solo en el punto de ella, en que ella tiene dinero, no sé, y podía tener su espacio para escribir. Por ejemplo, en esos tiempos, las mujeres no tenían ni ese tiempo ni ese espacio porque tenían que estar concentradas en mantener la casa, pues estar con los esposos y todo eso, entonces no tenían el tiempo para sentarse a pensar o a escribir algo.
Muy bien, muy Bueno, y bien. también, o sea, pues yo creo que yo creo que hay que separar obra de autor, pero pues cabe destacar que Virginia tenía una editorial propia. Entonces Ujú. ella no tenía que presentar sus manuscritos y esperar a ver si los aceptaban o no. Simplemente los podía publicar con su plena libertad. Cosa que es muy complicado para una persona, aún así teniendo su propio cuarto y la plata para mantenerse sola. Es imposible, sin cumplir las rúbricas de publicación. Ahora, tendríamos que también inmiscuirnos en las rúbricas de publicación literaria que existen en la época de Virginia y en esta época. Y pues, o sea, va mucho más allá de lo que puede hacer una mujer creativa e independientemente. Exacto. Y por conclusiones, entonces, ¿qué podemos sacar, muchachos? Digamos, ya llegando al punto final de la exposición, ¿cuáles son esas conclusiones a las que podemos acceder? Ok, pues yo anoté una conclusión eh, y dice, pues, no se puede pretender solucionar el problema de la exclusión femenina en el espacio artístico sin antes tomar en cuenta la situación de la mujer común, además de hacer un recorrido ontológico de la escritura femenina. Eh, a pesar de que la obra carece de sentido colectivo y unitario, generalizando y minimizando los diversos escenarios en los que una mujer puede ser privada de su libertad creativa, la intención es clara y precisa, haciendo un llamado a la independencia y a la libertad creativa, una idea revolucionaria para su época que fue clave en la lucha de la independencia femenina. Creo que pues esa es mi conclusión. Sí. Em, no sé qué les parece. ¿Tú quieres Pues agregar algo, André? Pues yo siento que la conclusión a la que llegué yo es que uno sí necesita un cuarto propio y las 500 libras al año o muchísimo más hoy en día para escribir, pero aparte sigo diciendo que, pues, que se necesitan muchísimas más cosas, o sea, no solo esas. Ok. Y ya esa Sí, sería mi a la conclusión. conclusión ok. o sea, A la conclusión que yo llegué, pues, sería, pues, que claro, o sea, digamos, en el contexto de toda la historia, pues se ha visto eh, eh, que la mujer no, o sea, no puede, o sea, no puede, es que no sé cómo decirlo, o sea, no es puede que, trabajar sola. Es sí, o decir, sea, no hay que pretender que las mujeres pueden trabajar solas para eh, pues solucionar su problema ante la represión. Es exacto, se decir, necesita de la misma colectividad de las mujeres para poder salir adelante de los procesos creativos que se necesitan. Y como exacto. mujeres deberíamos, es como más de trabajar en conjunto, no tratar como de pelear como que, ay, yo lo hice mejor o esta lo hace mejor, no, es como tratar de todas juntas sacar eso adelante. Exacto. Y Exacto, bueno, bueno, pues eh, posición, y este fue el trabajo sobre la problematización de el texto de La habitación propia de Virginia Woolf. muchas gracias. Chao, muchachos. Chao. Ya.